Aprovechen al máximo. Los que compartimos aquí tenemos pues experiencia o cierto estudio académico, y no es que tengamos muchos años de estudio, pero lo que vamos aprendiendo queremos compartírselo. Y de hecho que yo estoy aquí para aprender juntamente con ustedes. No tengo todas las respuestas, el Señor es quien las tiene, y definitivamente hay otros maestros de la Biblia que pueden tener respuestas más claras que yo, pero que Dios nos ampare y nos guíe esta noche, amén, para que Él sea al final de cuentas glorificado y nuestro corazón reconfortado. Más allá del conocimiento académico o didáctico, nosotros queremos que haya pues un impacto en nuestro corazón. Ese es el propósito de estudiar y hacer teología, que nuestro corazón sea conformado. ¿Estamos claros? Entre creyentes, yo creo que sea la iglesia de la que vengas, queremos y anhelamos eso. Así que, bueno, está de más decirlo, me gustaría empezar con una oración para que sea el Señor quien guíe este estudio. Padre Santo, muchas gracias por este inicio de este ciclo, Señor, en doctrina, en este grupo de doctrina, de clases de teología. Ayúdanos, por favor, Señor, de principio a fin en esta clase y en las clases que se vienen, Señor, de distintos temas que vamos a tocar aquí en estos miércoles, Dios mío. Guíanos, por favor, que tu palabra sea expuesta fielmente, que los principios, herramientas, Señor, o recomendaciones sean, Señor, extraídas de tu palabra, también de la Escritura, mi Dios, y sobre todo lo que queremos es que tú te glorifiques en nuestra vida, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, en las oportunidades que tú nos das, Señor, para servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ver, ¿funciona esto? ¿Sí? Ah, ya, excelente. Bueno, este curso está basado, hermanos, en varios libritos, pero particularmente en uno, y seguro que ustedes ya han tenido algún alcance de este. Es un libro llamado El Gran Panorama Bíblico, el Gran Panorama Divino, de un autor llamado Vaughan Roberts. Y obviamente he tomado alcances del libro que Vaughan Roberts, del cual se inspira, llamado Evangelio y Reino, de Graham Goldsworthy. Luego hay otro libro de Graham también, Predicando a Cristo en toda la Escritura, y muchos otros libritos, pero al final de cuentas vamos a ir resumiendo y teniendo alcances de estos maestros para que estas clases nos sean de provecho. Ahora, hay un curso que yo llevé ya en el seminario bíblico de teología bíblica a distancia en el Moore College, al cual ustedes de repente conocen como Mocla, y este curso el primer curso que uno lleva se llama De Creación a Nueva Creación, y es un estudio del panorama de la Biblia, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. ¿Cuál es el mensaje de la Escritura? Que hay algún tema unificador, hay algún tema que pueda ayudarnos a comprender la Biblia. Esta es la pregunta que resolvemos con la teología bíblica, y sí que lo hay, y vamos a verlo. Sí, así que este curso, estas 8 lecciones, van a ser 8 semanas, es llamado De Creación a Nueva Creación. He tomado prestado el nombre de este curso, del primer curso en el seminario. Y vamos a ver hoy 2 temas, por lo tanto me gustaría que por favor me vayan avisando. Tengo hora y media para hacer estos 2 temas, y vamos a empezar con el primero, que es el libro de libros, y estamos hablando obviamente de la Biblia. Quiero que nosotros tengamos un alcance general, obviamente no vamos a ser exhaustivos, en hora y media no se puede ser exhaustivo, y mucho menos en 2 temas, pero algunos alcances que nosotros ya deberíamos saber como cristianos y de repente como creyentes ya de cierto tiempo, ciertos años. Debemos conocer que la Biblia obviamente tiene 2 grandes secciones, ¿verdad? ¿Cuáles son? Antiguo y Nuevo Testamento. Son las 2 grandes y más generales y más evidentes secciones que nosotros podemos reconocer. Ahora, cuando hablamos de la Biblia, podemos decir que esta es una biblioteca de libros o un conjunto de libros, porque por si no lo sabías, Génesis, Éxodo, Levítico, Juan, Marcos, cada uno de estos libros son exactamente eso, libros independientes.
y que luego vinieron a conformar toda la escritura. Y es más, la palabra Biblia viene del latín, que a su vez viene del griego, que al final de cuentas sigue siendo Biblia, que significa libros. Es decir, cuando hablamos de la Biblia estamos hablando de un conjunto de libros, de una biblioteca de libros, como lo mencionamos ahí en la diapositiva. Y dentro de esta biblioteca de libros y estas dos grandes secciones podemos ver que el Antiguo Testamento tiene 39 libros. En las Biblias que nosotros tenemos a la mano aquí, las Biblias que nosotros los protestantes usamos, tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Hay iglesias, hay comunidades, hay incluso otras iglesias que pues añaden otros libros que nosotros no reconocemos como los canónicos. Y es más, algunas de estas iglesias no las reconocen también como canónicos estos libros, pero son añadidos o considerados como cierta fuente de sabiduría o conocimiento para la vida práctica o para conocer algunas costumbres judías. ¿Sí? Estoy hablando de repente de Baruch, etcétera, esos libros que de repente ustedes han escuchado por ahí. Pero bueno, son en total ¿cuántos libros en la Biblia? En nuestra Biblia, 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Es útil conocer esto. Ahora, la Biblia tiene una amplia gama de géneros literarios. ¿Alguien me puede decir qué géneros encontramos en la Biblia? Sabiduría, poesía, historias, fábulas, ¿verdad? Y un montón de géneros literarios, narraciones, leyes, poesías, como bien dijeron, cantos, encontramos sermones, tenemos profecías, dichos sapiensales, parábolas, cartas incluso, genealogías. Todas estas son recursos o géneros literarios que en la Biblia se usan muchísimo y en distintos libros. Ahora, la Biblia aproximadamente tiene una cantidad de años de composición que está entre los 1600 y 2000 años. Estas cositas que estamos mencionando son peculiaridades de la Biblia, porque la Biblia resulta ser este libro que tiene más de 40 autores, aproximadamente son 40 los autores que han escrito los distintos libros que componen la Biblia. Aproximadamente en 1600 a 2000 años. Autores que no se conocieron necesariamente personalmente. Autores que no corresponden a la misma época de tiempo. Y qué curioso que la Biblia hasta el día de hoy sigue teniendo la misma autoridad, la misma vigencia y no ha decaído su popularidad ni nada por el estilo. Es algo peculiar, ¿verdad? Es algo curioso. Imagínate, muchísimos autores, muchísimos años, muchísimo tiempo, muchísimos contextos, muchos momentos en la historia de la humanidad, y este libro sigue siendo tan vigente, no solo para nosotros, sino para el mundo en general. Creo que ustedes saben ya una de estas estadísticas, ¿verdad? Que la Biblia es uno de los libros, si no el libro más que tiene mayor producción en el mundo y que obviamente ha sido más vendido en todo el mundo. Así que tenemos que darle su mérito, el mérito a la Biblia que le corresponde. ¿Y qué es lo curioso también de la Escritura? Que a pesar de esto, de que son 2000 años aproximadamente de producción, que son aproximadamente 40 los autores, la Biblia mantiene una unidad en autoría, una unidad temática, una unidad como producción literaria también. Y me gustaría que empecemos hablando un poco sobre el autor y los autores de la Biblia. Y es que la Biblia, aunque contiene una variedad de géneros literarios y una variedad de autores, a la vez es un solo libro, con un solo y principal autor, y con un tema principal también, y lo vamos a ver luego. Pablo asegura en segunda a Timoteo capítulo 3 versículo 16, en este famoso versículo por muchos, que dice que toda la Escritura es inspirada
por Dios, exhalada por Dios. Es decir, que el autor principal de la escritura, de la Biblia, es ¿quién? Dios, ¿verdad? Y curioso que cuando Pablo está hablando de toda la escritura es inspirada por Dios, escribiendo segunda Timoteo, alguien puede decir, oye Sammy, pero bueno, en ese tiempo no había el Nuevo Testamento, así que Pablo cuando está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿a qué se está refiriendo? Al Antiguo Testamento. Cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, está diciendo todo el Antiguo Testamento, los libros que ya tenemos aquí en nuestra tradición como canon ya, han sido inspirados por Dios. Así que hay muchos que dicen, ya ves, o sea, bueno, sí, creemos que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, ya los apóstoles lo dijeron, pero ¿qué hay con el Nuevo Testamento? ¿También es de autoría divina? Bueno, podemos revisar algunos versículos, los he puesto allí, claro. 1 Corintios 14:37. Me gustaría que alguien lo busque. ¿Quién busca? 1 Corintios 14:37. Que me diga amén. Y otro que busque 1 Tesalonicenses 2:13. Y otro hermano o hermana, 2 de Pedro 3:16. Sí, por favor. Y nos apoyamos así bastante. ¿Quién? 1 Corintios 14:37. Que me diga amén. Ya, allá, Miguel. Si alguien cree ser profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento. Ajá. Es mandamiento, palabra de Dios. Es un mandamiento del Señor. Y esto lo está escribiendo, obviamente, ¿quién? Pablo, ¿verdad? Pablo estaba diciendo lo que yo estoy enseñando, lo que yo estoy predicando, lo que vengo a manifestar aquí, no son mis enseñanzas, no es mi mandamiento, esto proviene del Señor, de Dios. 1 Tesalonicenses 2:13. ¿Quién lo tiene? Ya, bien. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Nuevamente Pablo hablando de sus enseñanzas y equiparándolas con palabra de Dios. Pero bien, alguien puede decir, ya bueno, Sammy, Pablo obviamente convenientemente dice que sus enseñanzas son de Dios. Pero tenemos también el testimonio de Pedro. ¿Alguien? 2 de Pedro 3:16, por favor, a ver, hermano Hipólito. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuerce el resto de las escrituras para su propia perdición. Exacto. Aquí Pedro está hablando obviamente que Pablo en sus enseñanzas o sus escritos tienen cierta dificultad, algunas partes de ellos. Pero lo curioso es que Pablo equipara o pone en la misma balanza, en la misma analogía, los escritos de Pablo con las otras, ¿qué dice? Las otras escrituras, obviamente hablando del Antiguo Testamento. Es decir, cuán importante es saber que la iglesia desde sus inicios, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, ya consideraba con total confianza que los escritos de los apóstoles, las cartas, los escritos apostólicos, los evangelios, eran palabra de Dios y tenían la misma autoridad que la que tenían o ya consideraban del Antiguo Testamento. A los musulmanes les causaría un escándalo escuchar o que alguien les dijera que Mahoma, su profeta, tuvo participación como un rol creativo para su libro sagrado, ¿correcto? Porque los musulmanes creen que Mahoma recibió auditivamente, o sea, Dios le dictó lo que tenía que escribir. Pero nosotros los cristianos no tenemos por qué tener ningún reparo, no tenemos por qué avergonzarnos, ni mucho menos negar que la Biblia nos ha venido y ha sido escrita obviamente por hombres, como dijera nuestro pastor, ni modo que por extraterrestres. Definitivamente hubo una participación humana en la redacción y producción literaria de la Escritura, y no debemos negar eso. No tiene nada de malo también. Los cristianos debemos aceptar esto como una verdad.
Pero sobre todas las cosas, la Escritura afirma que si bien es cierto, el Señor usó a muchas personas, a sus apóstoles, discípulos, profetas o distintas personas que Él haya llamado para escribir su palabra, sobre todo eso el Señor estuvo en control. ¿De qué manera? ¿Cómo inspiró el Señor su palabra? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, el Señor Dios controló las circunstancias históricas, las circunstancias personales de los autores, todo para que nos llegue hoy en día lo que consideramos nuestra norma de fe y práctica, que es la Biblia. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? Ahora, tenemos que ver también la unidad literaria o productiva de la Biblia. La Biblia es un solo libro, a pesar de que tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, etcétera, y los evangelios y los profetas y los escritos. Al final de cuentas, la Biblia es un solo libro. Ahora, yo te quiero poner aquí un ejemplo. Imagina que alguien compra un libro y parte en dos el libro y le regala la mitad del libro a un amigo y la otra mitad te la regala a ti. Y de pronto, cuando tú empiezas a leer la historia de tu mitad, de la mitad que te tocó, la historia empieza diciendo: y luego de haberlo asesinado, huyó hacia el lugar que siempre había estado preparando. Y tú te vas a iniciar la lectura de la mitad de tu libro con un gran signo de interrogación, porque tú no podrías saber quién asesinó a quién y hacia qué lugar se está dirigiendo. Por otro lado, tu amigo, que tiene la otra mitad del libro, termina de leer el libro hasta donde tiene la última página y el libro termina: entonces acribilló a Pedro con 3 balazos. Y tu amigo ni siquiera sabrá cómo llegó o qué es lo que pasará luego. Diría que la historia no tiene un final agradable o no tiene un final con sentido. Y es algo parecido con lo que pasa en la Biblia, porque por sí mismo el Antiguo Testamento es una historia incompleta, una promesa sin cumplimiento. Pero si queremos saber qué quiso decir Dios en el Antiguo Testamento, o cómo es que se cumplen las promesas y las muchas profecías que hallamos en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos revela todo eso. Y lo curioso es que el Nuevo Testamento hace constantemente referencia al Antiguo Testamento. Es decir, alguien dice que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento encubierto, con algunas cosas por descubrir, y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Las dos grandes secciones que nosotros hemos acostumbrado a hacer, pero a pronunciar, creo yo, de una manera que nos ha impedido interpretar la Biblia de manera correcta, es justamente hacer esa gran separación entre Antiguo y Nuevo Testamento, como si no tuvieran nada que ver, como si no tuvieran ningún tipo de conexión o relación alguna. Y esto es algo totalmente falso, y esto es lo que nos ha llevado justamente a errores de interpretación muchas veces. El Nuevo Testamento cumple un papel interpretativo o de cumplimiento para el Antiguo Testamento, hermanos, y es importante conocer esto, tenerlo bastante en cuenta. Si no, pues, ¿cómo podríamos creer cuando el Señor Jesús, y más adelante vamos a ver textos bíblicos, cuando se enfrenta a sus oponentes o al mismo Satanás, él que dice: como está escrito? ¿Qué validez podría tener el Antiguo? Yo he escuchado, y de repente tú también lo has dicho, no, el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto, ahora estamos en el Nuevo Pacto, o en la era de la gracia. Antes el Antiguo Testamento es aburrido, son historias antiguasas de la ley y tanta cosa. Lo que quiero yo es lo más actual, lo más contemporáneo, ¿no? Y quiero leer los evangelios y las cartas de Pablo, etcétera. Cuán equivocados estamos o estuvimos. No, es que la fe cristiana justamente es eso, tiene que hablarme de Cristo, por eso el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no. Pero cuán errados estamos si creemos que el Antiguo Testamento no nos habla de Cristo y solo nos habla el Nuevo Testamento de Él. Y es más, cuando nos acercamos a leer el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con grandes desafíos.
Porque tú vas a leer Cordero Pascual, vas a leer que el Nuevo Testamento habla del hijo de Abraham, del hijo de David, del hijo del hombre. ¿Y cómo podríamos entender estos nombres o acepciones que hacen referencia al Señor Jesús si es que no tenemos un conocimiento del Antiguo Testamento? Vamos a quedarnos con grandes signos de interrogación también. Entonces, a pesar que hay divisiones, hay secciones, hay distintos libros, como decía al inicio, la Biblia es un solo y único libro que tiene un autor principal, es un libro principal, y como vamos a ver siguiente, tiene un tema principal, la Biblia, de principio a fin. Y ese tema es el de Jesucristo y la salvación que Dios ofrece por medio de Él. Que alguien lea por favor Juan 5:39. Otro hermano o hermana Lucas 24:27. Y otro allí nada más Lucas 24:44. O bueno, el que va a leer Lucas 24, que va a leer los dos versículos. Y luego alguien me va a buscar por favor Génesis 12 del 1 al 3 y otra persona Lucas del 1, capítulo 1 del versículo 68 al 75. A ver, ¿quién va a leer Juan 5:39? ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Ya, bien, Miguelón. Por favor, los demás apúrense para agilizar la clase y así lleguemos luego a las preguntas. Hay mucho por decir hoy. Escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesús diciendo: estudien, escudriñen las escrituras. ¿Ustedes creen que hay salvación eterna? Claro que hay allí, pero las escrituras hablan de mí. El Señor mismo, nuestro Jesús, está enseñándonos ya desde hace muchísimos siglos, desde que llegó a empezar su ministerio. Él ya estaba dándonos clases de teología bíblica. Él ya estaba indicándonos la manera correcta de interpretar las escrituras, y es que Él es la llave interpretativa para toda la Biblia. Él dice: las escrituras dan testimonio de mí. Ahora, si vamos un poco más al contexto, cuando el Señor Jesús habla de las escrituras que dan testimonio de mí o a mi favor, ¿de qué está hablando? Las escrituras, ¿qué era? El Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento todavía no estaba reconocido o ya hecho en el tiempo en el que el Señor Jesús pronunció esto. Así que cuando habla de las escrituras, habla del Antiguo Testamento. Aquí es otra bofetada para nosotros que creemos que el Antiguo Testamento no tiene nada de Cristo o no tiene nada que decirnos acerca de Jesús. Lucas 24:27, en este famoso pasaje y esta curiosa experiencia luego de la resurrección del Señor Jesús, Él se encuentra con dos creyentes que iban camino a Emaús y les da también otro estudio de panorama bíblico. A ver, ¿quién lee Lucas 24:27? Ya, excelente, hermano. A ver. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Excelente. Otra vez les da cátedra a los discípulos camino de Emaús. Y más adelante vamos a ver lo curioso de por qué dice, empezando por Moisés y luego por los profetas. Normalmente vamos a ver que la división de la Biblia, del Antiguo Testamento en la Biblia hebrea, tiene esta particular división. La ley, que a veces se le conoce como los escritos de Moisés o la ley de Moisés, luego los profetas y luego los salmos o, bueno, los escritos que vamos a ver, ¿no? Y ahí nada más, por favor, el versículo 44, hermano, cuando se encuentra con otros discípulos, ¿qué le dice el Señor Jesús? Y le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Curioso, nuevamente está usando la división de la Biblia hebrea, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Luego en un rato vamos a ver eso, pero lo interesante es esto. Nuevamente el Señor Jesús diciendo: las escrituras hablaban, profetizaban
o apuntaban de mí. Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces ahora yo creo que con todo esto, cuando nos vamos a acercar a hacer nuestro devocional en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, ¿podemos ver a Cristo allí? ¿Cómo podemos verlo? Tampoco se trata de imponer a Cristo en cualquier pasaje o en cualquier sección que encontremos en el Antiguo Testamento. Ojo, porque en la Edad Media se hizo mucho esto, alegorizar. Una manera de interpretar la Biblia era usar la alegoría, y esto también terminó siendo dañino. Así que vamos a aprender luego unas ciertas consideraciones que hay que tomar en cuenta para realmente ver a Cristo en la Escritura sin forzar a la Escritura a ver a Cristo. O sea, la Escritura muestra a nuestro Señor Jesús por sí sola. La vamos a ver luego. Paciencia, paciencia. Bueno, soy yo el que ya quiere llegar a esa parte. Por favor, Génesis capítulo 1 del versículo 1 al 3. Perdón, capítulo 12 del versículo 1 al 3. Esta famosa sección también de la Biblia, que es cuando el Señor establece un pacto con Abraham, y un pacto que serviría como base para el desarrollo histórico no solo del pueblo de Israel, sino de toda la narrativa bíblica a partir de ese momento. Así que por favor, ¿quién lo tiene? ¿Quién? ¿Quién dijo amén? A ver, chicos, por favor. Necesitamos avanzar. Excelente, hermano. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y bendeciré tu nombre y serás bendición. Amén. Te haré una nación grande y en ti serán benditas todas las naciones. Curioso, pero veamos qué es lo que pasa o cómo es que interpreta esto en Lucas, justamente cuando el padre de Juan el Bautista profetiza, ¿no? Leámoslo por favor, Lucas capítulo 1, versículos 68 y 75. Alguien que pueda leerlo rápido y fuerte. A ver, ¿quién? ¿Que no traen su Biblia? Busquen a un cristiano, si no, por favor. A ver, Samuel. Capítulo 1, sí, del 68 al 75. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de los santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos en temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Amén. No sé si captaron la idea, pero vamos a ser rápidos. En esta profecía, y Lucas nos está dando a conocer que la venida del Señor Jesús es el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Cuántos de nosotros, cuando leímos Génesis capítulo 12 y vimos el desarrollo de este pacto y luego vimos el Evangelio, pudimos conectar estos dos puntos? Probablemente ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero la Escritura lo está haciendo. ¿Te das cuenta? No vamos a forzar nada. La Escritura misma está haciendo esta conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre siglos, muchísimos siglos antes de que el Señor Jesús se encarnara, ya había sido prometido. Y el pacto que Dios había hecho con Abraham apuntaba a Cristo, quien sería y quien traería bendición a todas las naciones. Y luego vemos en el Nuevo Testamento que el pueblo de Dios está compuesto de gente de toda raza, de toda lengua, de toda nación. Amén. Y que luego vemos que obviamente el Evangelio empieza a extenderse a todo el mundo. ¿Te das cuenta cómo podemos empezar a notar esta intención, este hilo en la narrativa de la Biblia, de principio a fin, sin forzarla? Y cómo nos hace ver a Dios más glorioso, porque no se trata de un Dios
que primero tuvo un plan A en el Antiguo Testamento y de pronto el pueblo de Israel lo arruinó todo y dijo, bueno, vamos a empezar con el plan B, y en el Nuevo Testamento es otro plan totalmente distinto. No, nuestro Dios no improvisa, no tenemos un Dios a merced de las circunstancias. Las circunstancias y la historia está a merced de nuestro Dios. Amén. Este es un Dios soberano. Este es un Dios que tiene control de todo, incluso de la historia. Y vamos a ver justamente eso, que la Biblia no es solo historia. Tiene historia, claro que sí, pero una historia que tiene interpretación teológica. Ahora tenemos que avanzar. Cualquier tema que unifique y ayude a comprender la Biblia debe surgir de ella misma. Eso sí hay que tenerlo claro. Te digo, no hay que imponer un tema unificador. Estamos viendo que el tema principal de la Escritura es Cristo. Lo ha dicho nuestro Señor Jesús, lo entienden así los profetas, los discípulos, los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, etc. Ellos comprenden esto. Así que, para cuestión didáctica y de estudio, hay un tema también que ayuda muchísimo a la interpretación de la Escritura, y es el tema llamado el reino de Dios. Este tema surge de la Escritura, y en estas 8 secciones vamos a ver cómo claramente el tema del reino de Dios es un patrón, es una constante, es algo que vamos a encontrar en cada etapa de la historia en la que Dios está interactuando con la humanidad. Y es curioso que el Señor Jesús, cuando inicia su ministerio, empieza con esas palabras, ¿verdad? En Marcos capítulo 1, versículo 15, ¿qué dice? Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido. ¿Y el qué? El reino de Dios se ha acercado. Excelente. El Señor Jesús diciendo, el tiempo se ha cumplido. Todo lo que apuntaba, decía, se profetizaba en el Antiguo Testamento se ha cumplido. Ya llegué yo. El reino de Dios se ha acercado o ha llegado. Entonces, aquí hay una clave que el Señor Jesús nos está dando para interpretar su palabra: el reino de Dios. Y vamos a ver esto más adelante. Pero a manera de resumen y algo ya para que nos pueda ayudar, el libro de Vaughan Roberts, y coincide con Greg Goldsworthy, tienen esta definición del reino de Dios que ayuda muchísimo, y quizá debamos memorizarlo en estas lecciones que vamos a estudiar. El reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. ¿Se entiende? El patrón que vamos a encontrar en la Biblia es el del reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? Es el pueblo de Dios en el lugar que Dios establece o dice en el que deben estar, bajo el gobierno y la bendición de ese mismo Dios. Vamos a encontrar ese patrón. Ténganlo, grábenlo por favor, apúntenlo, porque nos va a ayudar luego. Hoy no vamos a profundizar en eso, pero a partir de la próxima semana sí. Ahora, es cierto que el reino de Dios es el tema unificador que consideraremos en la revelación bíblica en estas secciones, y debemos nosotros saber que el reino de Dios es el fin de la revelación bíblica, el fin de Dios, el propósito de Dios. Pero para llegar a ese fin o a ese propósito, el Señor obviamente hace uso de un proceso, y ese proceso es al que se le llama la historia de la redención. La historia de la redención, justamente la historia de cómo Dios, desde un inicio, desde que la humanidad cayó en el pecado, Él tiene esa intención de revertir, de anular los efectos del pecado, y así como empezó la historia en creación, Dios se encargará de que ésta termine en una nueva creación. Esa es la historia de la redención, y ese es el proceso que Dios usa para llegar a establecer el reino de Dios, su reino en la tierra. Hablando del Antiguo Testamento, no podemos decir que es una historia del pueblo de Israel. Vamos a hacer algunas acotaciones, porque hay algunos que ven al Antiguo Testamento a Israel, 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 ¿no? Están como la tigresa del oriente. No podemos decir que la historia del Antiguo Testamento es exclusivamente de Israel, porque al final de todo, si no, sería una historia nacionalista, ¿verdad?
Sería una historia que nos va a informar solo del pueblo de Israel, sus costumbres, sus leyes, de dónde se movieron, de aquí para allá, qué es lo que hicieron. No, es cierto que Israel cumple un papel muy importante, no podemos negarlo, pero no es el foco principal del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la historia que narra la redención de Dios para su pueblo, liberándolo de la esclavitud y haciéndolo suyo. Sí, y de esta manera es que Israel es considerado parte de la actividad redentora de Dios, pero no como personaje principal. Hay que comprender esto, ¿sí? No sé, bueno, creo que los dispensacionales tienen una pegada bastante con Israel, pero bueno. Vamos a pasar entonces ahora ya al segundo punto. Ay, yo siempre ando muy lento soy, discúlpenme chicos. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? ¿Sí? La Biblia trata, ya hemos entendido hace un momento, que la Biblia obviamente tiene como tema principal ¿a quién? ¿A quién? A Jesús. A Jesús, ¿verdad? Ahora, para poder interpretar la Biblia, ¿qué tema unificador vamos a usar? El reino de Dios. El reino de Dios será este tema con el cual nosotros vamos a ver cómo la Biblia tiene una unidad. Vamos a ver cómo este patrón se encuentra en la Escritura. Ahora, la Biblia tiene, obviamente, la historia de la redención trata sobre la intención de Dios o las acciones de Dios para anular los efectos del pecado humano y establecer una nueva creación por medio de su Hijo Jesús. Otra manera de decir esto es, como ya lo dije, es el reino de Dios. Vamos en estas secciones nosotros a ver estos puntos, ¿ya? Ahorita estamos como en una introducción, pero luego vamos a ver el patrón del reino, el reino perdido, el reino prometido, el reino parcial, el reino profetizado, en el Nuevo Testamento el reino presente, proclamado y perfeccionado. Esas cositas son las que vamos a ver poco a poco. Ya vamos entrando a algo más práctico, algo que un poquito para conocimiento y empaparnos o contextualizarnos con lo que vamos a estudiar. Como hace muchos años, cuando yo llegué recién a Gracia Urbana, Junior Padilla, un hermano que hoy en día está en República Dominicana, ha terminado sus estudios teológicos allí y al parecer está trabajando allá, está enseñando incluso. Él es el hermano que me dio la primera clase de teología bíblica y con él me quedé boquiabierto cuando yo pude aprender que el Antiguo Testamento podía enseñarme muchísimo de Cristo, algo que yo nunca había sabido, ni siquiera experimentado. Yo me dormía en el capítulo 9 de Génesis, lo intentaba, pero al del 9 no pasaba, en serio. Pero cuando entendí que mi Señor, mi Salvador, estaba allí en el Antiguo Testamento, yo dije, no, yo tengo que verlo, y créeme que desde ese momento fue una experiencia dulce y gratificante poder leer el Antiguo Testamento. Pero para poder nosotros leer nuestra Biblia hay que conocerla también un poquito, y él nos confrontaba bastante esto. Él nos tomaba examen de los libros de la Biblia, de las secciones, etc. Así que al final yo voy a hacer preguntitas también. ¿Cuáles son las principales divisiones de la Biblia? Ya lo dijimos al inicio, Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a ver un poco. El Antiguo Testamento tiene esta división. Aquí arriba es la división tal y como nosotros la tenemos en nuestra Biblia, la que tienes allí en la mano o en tu aplicación. Hay tres divisiones principales: libros históricos, poesía diversa en la segunda sección y libros proféticos en la tercera división. En los libros históricos tenemos libros desde Génesis hasta Esther, en poesía diversa de Job a Cantar de los Cantares, y en libros proféticos de Isaías a Malaquías. Esa es la división que normalmente se considera en nuestras Biblias, ¿no? Que obviamente proviene ¿de dónde? De la traducción de la Septuaginta, ¿verdad? Esta es del Antiguo Testamento, estoy hablando, claro. Pero les decía hace un rato que para cuestiones de estudio y de interpretación del Nuevo Testamento es muy importante conocer la división de la Biblia hebrea, y es esta de aquí. La Biblia hebrea se divide en la ley, los profetas, que a su vez tiene dos subdivisiones o dos secciones: los profetas anteriores y los profetas posteriores, y una tercera división llamada los escritos. Por eso es que el Señor Jesús, cuando leímos en Lucas capítulo 24 y en Juan 5, que decía
las escrituras hablan de mí, ¿no? La ley o la ley de Moisés decía, los profetas, ¿y qué decía? Después los salmos decían, los salmos. ¿Pero por qué decía los salmos? Porque aquí en esta sección de los escritos, la lista la encabezan los salmos. El libro de los salmos encabeza esta sección. Por eso a menudo esta sección de los escritos se le decía de frente los salmos. Y esa era la división que usaban en los tiempos del Señor Jesús. Por eso ahora uno puede entender por qué el Señor Jesús decía, ¿no? En la ley de Moisés, los profetas y los salmos hablan de mí, hablan a mi favor o enseñan sobre mí. Muy importante conocer eso. ¿Ves? Ahora vamos a ver un breve resumen nada más de estas divisiones. Encontramos en la ley esos libros, y en estos libros se narra el relato de la creación. Encontramos en Génesis capítulo 3, la caída de la humanidad en el pecado, las consecuencias de esta caída y la total corrupción de la humanidad a causa de esa desobediencia. Pero también se registra la decisión de Dios de anular o contrarrestar los efectos del pecado humano. Y ya lo vimos, ¿dónde? En Génesis capítulo 12. Leímos cómo el Señor se aseguraba y hacía un pacto con Abraham para decirle, hey, yo te escojo a ti y por medio de ti serán benditas todas las naciones. Abraham es llamado, su descendencia es llamada a vivir en una relación especial con él, y debido y en base a ese pacto o a esa promesa o a esa relación es que el Señor asegura y promete salvar a su pueblo. Lo que pasa en Éxodo, les da sus enseñanzas, su ley, y más adelante los conduce a la tierra prometida, Canaán. A grosso modo, este es un resumen o un panorama de esta sección, la ley. En la sección de los profetas anteriores, bueno, podemos decir que los profetas anteriores abarcan una historia de más o menos 7 siglos. Los profetas anteriores cubren mayormente los eventos desde la entrada a la tierra prometida, es decir, a Canaán, por el pueblo de Israel, hasta el exilio, el comienzo del exilio en el siglo 6 a.C. Josué y Jueces, por ejemplo, narran la historia de Israel conquistando Canaán y dando cumplimiento a las promesas de Dios. Primera y segunda de Samuel muestran que el gobierno de Dios siempre estará ligado a la descendencia de David. Por eso es que el Señor Jesús es conocido también como el hijo de David. Reyes muestra la rebelión y división del pueblo de Israel, ¿no? Lamentable, 10 tribus en el norte y 2 en el sur. El juicio de Dios cayó sobre ellos. Primero los del norte fueron conquistados por los asirios en el año 722 a.C. Luego los del sur en 2 etapas, 597 y 586 a.C. Y así por un largo periodo los israelitas vivieron refugiados, sin tierra, tristes, desahuciados, sin rey y sin templo. Todo lo que ellos consideraban como su insignia, su bandera, lo que los enorgullecía, ya no estaba con ellos en el exilio. Y aquí en esta sección de los profetas anteriores termina con una gran pregunta que pudieron haberse hecho ellos, ¿no? ¿El buen propósito de Dios acaso se arruinó a causa o por el pecado de Israel? En la sección de los profetas posteriores, son muchísimos más obviamente, en estos libros se trata del periodo antes, durante y después del exilio. Es decir, los profetas anteriores y posteriores se solapan en cierto momento de la historia. También sobre los motivos por el cual el Señor mandó juicio sobre las tribus de Israel. Los planes que Dios tenía para ellos en el futuro también. Estos profetas dejaron en claro que si bien es cierto el juicio de Dios llegó a causa de la desobediencia o de la idolatría, mejor dicho, del pecado de Israel, aún así Dios no había abandonado su propósito y ciertamente Él los salvaría en algún momento, enviando justo al rey del linaje de David que ellos esperaban, a quienes los judíos llamaban Mesías, Mesaya, ungido, significa ungido, así de sencillo. Él traería, el Mesías, el ungido, traería paz y salvación al pueblo de Israel, y no solo a ellos, sino a todas las naciones del mundo, dando cumplimiento justamente al pacto que el Señor hizo con Abraham. ¿Cómo? Estableciendo lo que vamos a estudiar justamente, el reino de Dios. O, otra manera de decirlo, es los nuevos cielos y la nueva tierra, como lo dijera Isaías.
Pero vamos a leerlo mejor porque me gustaría que aquí la escritura se lleve el papel principal. ¿Quién por favor busca Isaías 65, 17, 25? Isaías capítulo 65, del versículo 17 al versículo 25. Y necesito a alguien pila, rápido, fácil, al toque. ¿Quién? 17, capítulo 65, del versículo 17 al 25. ¿Quién? Ahí está, Gerson. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y tierra nueva, y del Ajá. primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Amén. Hasta ahí nada más, para apurarnos. Y tú puedes encontrar estas mismas palabras. ¿A qué libro del Nuevo Testamento te suena? ¿A qué? Repito, Apocalipsis. Apocalipsis usa estas mismas palabras o figuras literarias para hablar de lo que Dios haría y cómo sería el reino de Dios una vez que se establezca. Cielos nuevos y tierra nueva. Qué hermoso, qué hermoso. Estudiar esto es muy bonito. Ahora vamos a la sección de los escritos rápidamente. Esta sección es llamada los escritos, pero dentro de esta sección podemos encontrar también dos categorías. Una, que es la literatura sapiensal, que tiene a Job, Proverbios, Eclesiastés, algunos salmos y Cantar de los Cantares. Estos tienen un lenguaje más poético, ¿no? Más poético, te encuentras ahí con literatura que te hace pensar, que toca temas que al mundo de manera general le importan: el dolor, la amistad, la lealtad, el amor, el matrimonio, etcétera, y ese tipo de cosas. Luego hay otra sección que sí, propiamente dicho, se llama los escritos. ¿Han abierto las ventanas? Veo a muchos así. Yo pensé que soy el único que está sudando acá, pero si pueden hablar un poquito más para que se refresque. ¡Cuidado! Es mi celular. Sí, habla. Por favor. Bueno, vamos a pasar a la siguiente grande sección de la Biblia, que es el Nuevo Testamento. Los escritos del Nuevo Testamento afirman ahí que los propósitos de Dios desde el Antiguo Testamento, que se proclamaban desde el Antiguo Testamento, se cumplieron en la persona y la obra del Señor Jesús. Lo decía al inicio, ¿verdad? El Nuevo Testamento es como un Antiguo Testamento explicado, revelado, cumplido. Y el Antiguo Testamento es como un proto Nuevo Testamento. Es un Nuevo Testamento escondido todavía, que hay que quitar de la cáscara. Pero en el Nuevo Testamento el cumplimiento de los propósitos de Dios, ¿no? Dentro del Nuevo Testamento tenemos dos divisiones, dos secciones: los evangelios y otros escritos apostólicos, que es así como se le llama. El evangelio nos llega de forma cuádruple. Marcos, Mateo, Lucas y Juan muestran la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús. Juntos, todos estos cuatro evangelios brindan una completa imagen de quién es Jesús. ¿Por qué se le llama el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor de Israel, el Cordero, etcétera, etcétera, etcétera? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es así como inicia el Evangelio en Marcos, y los autores procuraron demostrar que cada aspecto de la vida y del ministerio del Señor Jesús cumplía las Escrituras, y ya lo leímos en Lucas capítulo 24, versículo 44. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Los otros escritos apostólicos, los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo. ¿Quién escribió los Hechos? ¿Alguien sabe? Lucas. Los Hechos de los Apóstoles son como un Lucas volumen 2. Es la continuación del Evangelio, de la narración de Lucas. Es muy bueno leer ese libro realmente. Vemos en los Hechos cómo el cristianismo va avanzando, cómo va trastornando el mundo, usando las palabras que tiene el autor. La fe cristiana crece por medio de la predicación del Evangelio, y los padecimientos de los fieles discípulos de Cristo encuentran propósito, ¿no? Para extender el reino de Dios. Las cartas de Pablo, wow, ¿quién no se puede maravillar con la manera en cómo Dios usó a Pablo para traernos su palabra, verdad?
también escribe Pedro, también escriben otros autores. Ellos hablan obviamente de cuestiones prácticas, problemas que habían en las iglesias, problemas doctrinales, errores doctrinales o cuestiones para la vida práctica. Eso encontramos en los escritos apostólicos, pero también obviamente tienen mucho que aportar. Entonces, bueno, aquí el proyector está un poco raro, pero esta es la división del Antiguo Testamento, ya un poco más para acá. Está en 3D, dice. Entonces, por eso, cuidado, les vaya a chocar por ahí. Y el Nuevo Testamento es la división que tenemos. Y en el Antiguo Testamento Dios usa a sus profetas para llevar su mensaje, ¿no? Por ejemplo, cuando con Moisés le dice al faraón, y voy a comentar esto porque de alguna otra manera hablar de la Biblia es hablar del canon, ¿no? Alguien puede decir, oye, pero ¿por qué la Biblia es autoritativa? ¿No? O ¿por qué esto para ustedes es la autoridad? Y nosotros creemos que el Señor, como lo decíamos al inicio, es el autor principal de la Biblia, pero tampoco tenemos reparo en decir que usó a personas, a seres humanos. Usó a Moisés, a tal punto que Moisés, cuando estuvo frente a Faraón, le podía decir, así dice el Señor, Dios de Israel, en Éxodo capítulo 5, versículo 1. O contundentemente cuando el Señor le dice, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. El Señor le decía a Moisés, así vas a decir. O en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 2, que dice, y vino a Elías la palabra del Señor. Ahora, para confirmar la autoridad que Dios les delegaba a sus profetas, su mensaje era acompañado con proezas milagrosas. Es por eso que a Moisés su ministerio lo acompañó, pues que Dios secara el mar, lo abriera en dos, una columna de fuego, una columna de nube, que lloviera solo en una parte y luego en otra no, que de pronto se abra la tierra y trague a algunas personas, etcétera, etcétera, etcétera. La revelación de la Escritura, la revelación de Dios siempre, para confirmarse y validarse, estuvo acompañada de proezas asombrosas. Así que en el contexto de la revelación bíblica encontramos que los milagros tienen su propósito, y eso encontramos en el Nuevo Testamento también, ¿no? ¿Por qué Pedro podía sanar con solo su sombra? O Pablo, ¿no? Y los apóstoles, etcétera, hacían prodigios. Bueno, porque Dios los estaba usando obviamente para revelar su palabra y establecer ya el canon de la Escritura, y para validar esto tenía que, así como en el Antiguo Testamento se acompañaban con proezas, en el Nuevo Testamento también. No quiere decir que hoy no haya milagros, pero tienen sus propósitos, ¿no? Y hoy obviamente ya no hay revelación que añadirle a la Escritura. Ahora, así como en el Antiguo Testamento vemos que contundentemente los autores decían, así dice el Señor, o el Señor vino y dijo que dijera esto, en el Nuevo Testamento también vemos que el Señor Jesús y sus apóstoles validan la canonicidad del Nuevo Testamento y del Antiguo y el Nuevo Testamento también, ¿no? Es así que el Señor Jesús puede decir, Pedro, ¿no? Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados. Pedro no tenía reparo en decir que eran hombres los que estaban escribiendo la palabra de Dios. Si alguien dijera, oye, pero la Biblia es una fabricación humana, yo te soy sincero, es una fabricación humana para manipular, o que es mentira, etcétera, entonces los mismos autores no creo que hayan tenido, ¿no?, una historia tan débil de decir, bueno, no, hay que escribirla nosotros, ¿no? Por lo menos nos hubiésemos inventado una historia como la de Mahoma, que Dios le dictó, y bueno, y punto. Pero no es así. Pedro no tiene reparo en decir que hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo y que hablaron de parte de Dios. Es más, el Señor Jesús usó la Escritura para combatir a Satanás y sus tentaciones en el desierto. Los apóstoles también usaron la Escritura del Antiguo Testamento para su ministerio. Así que encontramos que el Antiguo Testamento efectivamente nos habla de Cristo, tiene autoridad tanto como el Nuevo Testamento, y no tiene ninguna separación. No es un plan A, no es una historia distinta o una historia independiente. El Antiguo y el Nuevo Testamento están entrelazados y ambos conforman un solo libro. ¿Está claro hasta aquí?
Bien, vamos a pasar entonces ahora ya al segundo tema. ¿Cómo interpretar la Biblia? ¿Cómo interpretar esta escritura? No es nada fácil, pero tampoco es, bueno, algo... no es ni muy fácil ni muy difícil, por así decirlo. Solo hay que tener ciertas consideraciones. Muchas veces los cristianos caemos en interpretaciones incorrectas, ¿verdad? Lo hemos hecho, lo hemos escuchado. El mal uso que se le da a la escritura hoy en día es totalmente abundante. Incluso han terminado en casos mediáticos, ¿verdad? Hace poco nada más con este tal Santana y sus aberraciones y afirmando de que pues sustentaba todo esto en base a la escritura, ¿no? Hechos escandalosos y a veces traen vergüenza a la iglesia cristiana. Y todo empieza con algo tan subestimado o dejado de lado. Todo empieza nada más por no tomarnos en serio el trabajo y la gloriosa labor de interpretar la Biblia correctamente. Es así de sencillo. La Biblia es el libro de Dios, contiene el mensaje de Dios, contiene la palabra, la intención y el carácter de Dios. Ha sido inspirada por Dios, por su Espíritu Santo, usando a seres humanos, obviamente. Así que podemos asegurar hasta este punto que la Biblia tiene tanto parte humana como parte divina. Y ambas consideraciones deben estar presentes ante nosotros al momento que nos acercamos a interpretarla. Debemos profundizar en la Biblia y ser diligentes, siempre dependiendo, obviamente, del Espíritu Santo, ¿verdad? No, si no terminaríamos, o bueno, como muchos han terminado, de la teología del lado o el bando de la teología liberal, ¿no? Llenándose la cabeza y teniendo tantos principios exegéticos, hermenéuticos, etcétera, pero de pronto el Espíritu Santo no los ilumina y terminan diciendo sandeces. Tozer, un famoso predicador, decía que podemos perder a Dios en la Biblia. Ojo con eso. Podemos perder a Dios en la Biblia. Si nosotros nos acercamos a la Escritura a interpretarla solo por el simple hecho de encontrar la satisfacción de interpretarla correctamente, pero el Espíritu Santo no está guiándonos y no hay una conformación de nuestro corazón a la voluntad que queremos interpretar, pues no sirve de mucho, por decir, no sirve de nada espiritualmente. ¿Puede alguien darnos una clase magistral de teología, de historia bíblica, de exégesis, de hermenéutica, pero estar tan desenfocado de Dios? Pero bueno, eso es tema de otro, de un domingo, Ahora, nosotros cuando vamos a leer la Biblia debemos entender que la Biblia no es un libro de citas célebres, un libro del cual uno puede leer de aquí y de allá, o aplicar la bibliomancia, como dicen algunos, ¿no? No sé si tú has hecho esto. Te levantas y dices, bueno, ¿qué el Señor me va a hablar hoy día? A ver, cierra los ojos, empiezas a hacer aquí y te paras a ver. Y lees lo que tocó ahí, ¿no? O como a veces el pastor dice, no estás con tu dedo así pasando y acá. Esto me habla el Señor. Mata y come, dice. Amén, lo recibo. O sea, no podemos acercarnos así a la Biblia. O yo me pregunto, ¿tú lees una novela como de la misma manera que lees un recetario? ¿Ah? ¿O lees el periódico de la misma manera como leíste Harry Potter? Bacanazo, ¿sí? No. Entonces, ¿cuánto más vamos a querer pretender que podemos leer la Biblia como si se tratara de cualquier otro libro? Hay quienes se excusan, en mi opinión, se excusan en la espiritualidad para decir que no, la Biblia y el Espíritu Santo, etc., y se descuidan de manera horrorosa y por eso terminan en interpretaciones erróneas. Porque dicen, no, solo el Espíritu. Perdón, pero yo creo que la salvación y la obra del Espíritu Santo no nos quita la capacidad de razonar, ¿no? Más bien porque es un libro sagrado y porque tengo la seguridad de que el Espíritu Santo me va a ayudar es cuando tengo que ponerle más diligencia y más cuidado al estudio y la lectura de este sagrado libro. Amén. Por eso les decimos las sagradas escrituras. Debemos acercarnos como lo que son a ellas.
Esto, lo casaré. Ahora, nosotros debemos entender que hay mucho de esto. Hay mucho de esto, de aquello que por aquí, por allá, o tu versículo, ¿no? ¿Qué versículo es el de hoy día? Mi versículo, y ya está bien en tarjetitas con versículos diarios. No, yo te digo, no hay nada de malo en esto, de tener un versículo cada día, etcétera, pero bueno, vamos a aprender. Espero que al final de estas lecciones podamos comprender, darle un buen uso a estos recursos a veces. Las novelas funcionan así. Tú te comes hablando de Harry Potter, ¿no? Son 7, bueno, ahorita son más de 7 libros ya. Pero ponte tú te pones a leer el tercer libro y de repente puede gustarte, interesarte todo, pero te vas a encontrar un poco desubicado en lo que pasó anteriormente, por qué le dicen el señor tenebroso y qué sé yo, un montón de cosas. Y tú te puedes sentir un poco desubicado si es que no has leído, obviamente, Harry Potter 1, Harry Potter 2. ¿Estamos claros? Entonces no podemos pretender también que la Biblia, si, bueno, este año voy a empezar, supongámonos, en Éxodo, y de pronto te encuentras con muchas cosas terribles, como cuando empecé a leer, a escuchar, ya me olvidé ahorita, pero alguien muy famoso dijo que si, por ejemplo, obviamos el capítulo 3 de Génesis, si nos empezamos a saltear así, hoy leo este capítulo, hoy leo este versículo, etc. Tú lees Génesis 1, Génesis 2 y ves todo bonito, todo maravilloso, bueno en gran manera, pero de pronto vas al capítulo 4 y al 5 sin leer el 3 y encuentras muerte, odio, celos, incesto y un montón de cosas, y tú dices, va, ¿y cómo pasó todo esto? ¿De dónde? Bueno, Génesis 3 nos da la explicación con la historia de la caída. ¿Te das cuenta cuánto nos puede desubicar, saltearnos la Biblia así nada más? Es importante leerla. Ni lees un libro de novela así y quieres leer la Biblia así, no te pases. Hay que respetar algunas reglas. A excepción de algunos proverbios, la Biblia no contiene dichos aislados. Los estudios de carácter también. Ahí está, este autor dice los estudios de carácter. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Y así como David tomó estas 3 o 5 piedras, tú debes tomar la piedra de la resolución, de la fe, de la confianza en ti mismo, ¿no? O así como Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey, nosotros, o como José, ¿no? Que huyó y la picó. Ya, no está mal. No está mal, porque de hecho que un principio básico que nosotros debemos entender en nuestra experiencia humana es el de aprender de la experiencia de otros, de los éxitos o fracasos de otros. No está mal eso. Pero sinceramente que el estudio del carácter muchas veces desenfoca del mensaje o el propósito principal del libro o de la sección que estamos leyendo. ¿Sí? Esta famosa predicación de David y Goliat, muchas veces a nosotros se nos compara con David. Y bueno, en cierta manera puede que sea así, pero si interpretamos bien, nosotros no somos David. Terminamos siendo el pueblo miedoso y escondido y temeroso que estaba atrás de David. Incluso la salvación la trae el Señor a su manera, mientras nosotros estábamos aquí acobardados. El Señor venció la batalla. El Señor venció a la muerte, a ese enemigo que tú y yo no podríamos vencer jamás, al que temblamos cuando nos queremos enfrentar. Pero el Señor Jesús lo venció. David es un tipo de Cristo. Tipos y antitipos, vamos a verlo más adelante. Pero es así, ¿ves? Podemos ver, y esa interpretación no te resulta más gloriosa, o prefieres ser tú el personaje principal de la interpretación bíblica y que no sea el Señor Jesús. Vamos a verlo más adelante todavía en clase. Así que no te pierdas las siguientes clases. ¿Será verdad que, como dice el autor, así como Dios cuidó del bebé Moisés, puede cuidar de mí hoy en día? Hay que entender que nosotros no podemos pretender que la Biblia no tenga un tema unificador. Creo que ya hablamos de esto, el reino de Dios. Te doy un ejemplo también para poder comprender la importancia de considerar la Biblia como una unidad. Imagínate que tú vas a viajar, no sé, a Machu Picchu, Cajamarca, qué sé yo. No conoces, supongamos que no conoces. Entonces te dan un mapa, ¿no? Vas a ser así tipo mochilero.
pero te dan un mapa que es un parche de dos distintos mapas, un mapa de Huancayo y otra de Junín. ¿Tú crees que vas a llegar o vas a conducirte bien en Cajamarca? Para nada, ¿verdad? Entonces no podemos también pretender que la Biblia es justamente eso, ¿no? Una suerte de parches, de temas distintos, que a este libro me habla así, el profeta de otra cosa, el evangelista de otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. No, hermanos, hay un tema principal, un tema unificador en la Escritura de principio a fin, y es, ¿quién? Cristo. Toda la Escritura apunta a Jesús. Toda la Escritura apunta a Jesús. Alguien dijo alguna vez, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Uy, y pretexto para hacer un montón de fechorías, ya creo que sabemos, ¿no? No lo voy a mencionar. Pero bueno, Greg Goldsworthy en su libro Evangelio y Reino dice, no podemos separar lo que Dios dijo e hizo del contexto en el cual lo dijo y lo hizo, es decir, de la historia, ni de la forma en que dijo que lo hizo, es decir, del registro literario. Tenemos que buscar la unidad esencial de la Biblia sin ignorar su diversidad y complejidad. O sea, es todo un arte, pero que no es nada del otro mundo, como te digo. Ahora, hay tres preguntas principales que nosotros nos tenemos que hacer al momento de interpretar un texto bíblico. Apúntalas o tenlas bien presentes. Número 1, pregunta 1. ¿Qué quiso decir originalmente el autor del texto? Supongamos que hoy en día, año 2019, le escribes una carta a tu amiga o a tu amigo. Guardan esa carta en un cofre y la entierran. Y de aquí a unos 1000 años, alguien descubre esa carta y saca la cajita y encuentra la carta y empieza pues a leer de aquí a 1000 años de repente las palabras serán otras, las jergas serán otras, la manera de bromear será otra, qué sé yo, ¿no? Como creo que ya lo hemos experimentado, o quienes vienen de los 80, los 90, ya vemos un poquito esa transición, ¿no? Antes, bueno, no voy a hablar de eso, pero bueno, ya. ¿Qué estaba? Sí, ya, encuentran la carta. Y tú a tu amigo le dices, oye, ¿qué tal? ¿Cómo está todo por allá? Por aquí todo baja. Te cuento que me compré el iPhone X. O sea, empiezas a usar palabras que obviamente hoy en día para nosotros las reconocemos rapidísimo. Pero la persona de aquí a 1000 años puede que no entienda ni siquiera qué es un iPhone X, ni siquiera qué significa el OE, no sé, puede ser, no lo sé, ¿verdad? Entonces, si de la escritura hasta nuestro hoy en día hay muchísimos años, ¿cómo podemos nosotros pretender que a simple pasado, a simple volado, podemos entender lo que el autor originalmente dijo? ¿Entienden? ¿Sí? ¿Se comprendió el ejemplo? ¿O fue innecesario? Me hacen feedback luego, ¿ya? Para decir, la próxima, Sammy, tus ejemplos chelitos mejor apúntalos y lee. Ya. Bueno, pregunta número 1, ¿qué quiso decir originalmente el autor del texto? Pregunta 2, ¿cómo se aplicaba el texto a la gente de aquellos tiempos y cómo el autor quería que la gente de ese tiempo responda? Primero lo que tenemos que hacer es trasladarnos a aquel tiempo, al tiempo del autor, al contexto del autor. Y recién después de entender cuál fue la intención del autor, qué quiso decir y cómo quiso que sus oyentes respondieran, es que recién venimos nosotros a preguntarnos de qué manera el texto, con su significado y aplicación original, ya puede ser relevante para nosotros hoy en día. A menudo lo común y corriente es solamente usar esto de aquí, y eso, que la mitad nada más. Nosotros nos preguntamos de frente, ¿de qué manera el texto puede ser relevante para nosotros hoy en día? Así nada más. Y si nos acercamos a la Biblia así, definitivamente vamos a fracasar en el intento de interpretar. Este es el esquema que vamos a ver rápidamente.
Vamos a ver el contexto literario e histórico, dentro de ello el contexto literario y histórico, y el significado y propósito del contexto original. Y número 2, el contexto bíblico, no se ve arriba. Contexto bíblico significa situar el pasaje dentro de su marco bíblico. Y como tercer punto ya la aplicación. Vamos a ver esto. Primera pregunta, ¿en qué forma en el contexto literario? Voy a ponerlo por acá, ¿ya? Vamos a estar en el contexto literario. ¿En qué forma fue escrito el pasaje? Entender la forma literaria en la que se escribió determinado libro o porción de texto de la Biblia ayudará a descubrir la intención del autor. Ojo, un libro puede ser principalmente narrativo, pero dentro del libro pueden encontrarse una profecía, una parábola, etc. Así que hay que por eso saber reconocer y leer bonito, ¿no? Debido a la diversidad de géneros literarios que componen la escritura, la Biblia de principio a fin, uno no puede pretender interpretar una poesía como si fuera un sermón, por ejemplo, o interpretar una narración histórica como si fuera un cuento, ¿verdad? Principio básico, se lo decía hace un momento, no lees tú una receta para hacer pizza como una novela de las que más te gustan. Nosotros debemos entender que hay distintos géneros literarios y estos deben leerse respetando las normas o reglas que cada género literario tiene. Obviamente en la poesía se usa más alegorías, ¿verdad? Muchísimo más recursos literarios que en una narración histórica, obviamente. Entonces, no hay mucho que explicar aquí, ¿verdad? Algo sencillo. ¿Te das cuenta? Empezamos a interpretar la Biblia nada más, empieza con un paso súper sencillo. Pregunta número 2. ¿En qué parte de la escritura del libro se puede acomodar el pasaje? Estamos desarrollando lo del contexto literario. Ahora, aquí hay que tener dos consideraciones. ¿Cuál es el contexto inmediato y cuál es el contexto mediato o más amplio de la porción del texto que estamos estudiando? ¿A qué nos referimos con contexto inmediato? Bueno, es sencillamente ver qué pasajes o qué versículos o qué contenido hay antes y después del pasaje que queremos interpretar. Muy importante, porque obviamente hay una sección, unos versículos, ¿no? O una perícopa, como se le dice más técnico. Estamos estudiando una perícopa de texto de la Biblia, de algún libro. Pero esa perícopa, ¿tú crees que está desconectada de lo que el autor ha estado diciendo antes y de lo que va a decir después? Mucho más aún si es que la sección que estás empezando a leer empieza con por lo tanto, como acostumbramos a leer en las cartas de Pablo. Pablo a veces se toma como 3, 4, 6 capítulos de estar explicando algo y después dice por lo tanto o por esto. Y alguien puede decir, por esto, y lo pasa desapercibido, pero ¿por esto qué? Ha explicado algo antes. Ese es el contexto inmediato, ¿ves? Ver qué hay antes, qué ha estado diciendo el autor antes, qué va a decir luego. Y eso enriquece muchísimo el significado de la porción de texto que vamos a interpretar. Y el contexto más amplio, ya podemos ver de repente el libro. Este libro, por ejemplo, Marcos. ¿Qué intención tuvo el autor de Marcos de manera general en todo su libro? Obviamente hay intenciones particulares en cada sección, pero de manera general, ¿cuál fue su intención? Y en un contexto más amplio, ¿cuál es la intención del Nuevo Testamento? Y en otro más amplio, de toda la Biblia, por ejemplo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y otra pregunta que podemos hacernos es, ¿hay palabras que necesitan de un entendimiento teológico? Seamos sinceros, hay palabras o hay secciones de la Biblia o párrafos que no necesitan mucha investigación nuestra en el sentido de buscar un diccionario, ¿verdad? Porque es sencillo entender las palabras, pero hay palabras que nosotros ya no usamos, que no usamos a menudo, no entendemos. Entonces para eso hay que usar un diccionario o un comentario de un buen maestro, de un buen comentarista bíblico y asunto arreglado. Yo no sé por qué algunos hermanos o cristianos tienen temor a leer comentarios bíblicos, tienen temor de leer diccionarios teológicos, pero no tienen temor de escuchar sermones en internet de otros pastores.
y que predican son 6:30 para colmo. O sea, si te atreves a buscar sermones en internet y no ir un domingo a la iglesia y justificarte de que estás escuchando sermones en YouTube, pero te da miedo y dices que no, que es nada espiritual leer la obra literaria de un exegeta, de un comentarista, de un teólogo. Medio incoherente, ¿no? Pero bueno, cuando nosotros leemos la Biblia, no debemos preguntarnos qué me gustaría que significa, o yo creo que debería significar esto. No. Nosotros debemos hacernos la pregunta: si el autor estuviera junto a mí, a mi lado, ¿estaría de acuerdo con la interpretación y aplicación a la cual estoy llegando? Si Pablo estuviera allí junto a mí cuando yo estoy, me diría: bien, Sammy, esto es lo que yo quise decir. Hay que hacernos esa pregunta. Pasando al 1.2, al contexto histórico. ¿En qué situación o para qué situación fue escrito originalmente el pasaje? ¿No? Por ejemplo, Isaías del capítulo 1 al 39 fue escrito para el pueblo de Dios que vivía en el tiempo de Isaías, para destacar su pecaminosidad, su rebeldía, y que a causa de sus pecados serían llevados al exilio por una invasión extranjera. Pero luego, del capítulo 40 al 65, Isaías les avisa que, si bien es cierto el juicio llegaría, este en algún momento tendría su fin y llegaría la salvación divina. Entonces hay que entender también el contexto histórico, en qué etapa de la historia se escribió este libro, o vivió el autor, o vivió su audiencia. Porque, como te digo, las maneras de hablar, de escribir, de mandar un mensaje, una información cambian, son distintas de etapa histórica a etapa histórica. Y cuanto más a uno le vamos a tener consideración en la Biblia, que ha sido escrita siglos antes de nuestro tiempo. ¿Estamos claros? Es muy importante, chicos, hermanos, el contexto histórico. Y para esto también hay muchos hermanos que han publicado libros de bastante ayuda, de contexto histórico, ¿no? Y ayudan para interpretar palabras también. ¿Algún ejemplo que ustedes me quieran dar? ¿En Reyes Córdoba? Por ejemplo, cuando dice, ahí está, la costumbre de las mujeres, ¿no? Cuando en algunas partes y habla de la menstruación de una mujer, pero obviamente cuando dice la costumbre de la mujer, dice, esa era la de hablar demasiado. Ayer tuvimos matrimonio sobre la roca, por si acaso, ¿eh? Así que el próximo martes, venga. Y cositas así. Bueno, otra cosita que puedo mencionar es esta. Entonces, con este cuadrito comprendemos un poquito más el significado y propósito del contexto original. Tenemos el pasaje que estamos estudiando, tenemos que considerar su contexto literario, su contexto histórico, y luego de eso ya resolver la pregunta: ¿qué quería el autor que entendieran sus lectores originales? Porque con el contexto literario, es decir, su estructura, cómo fue escrito, es una narración, es una parábola, es una profecía, y en qué tiempo fue escrito, qué pasaba en el momento en el que estaba escribiendo el autor esto. Por ejemplo, cuando leemos Filipenses, ¿no? A veces encontramos a Pablo decir, gócense, alégrense, y uno puede pensar que Pablo era, el don Risitas, ¿no? Y decir, ay, sí, alégrense siempre, chicos, hermanos, etc. Pero si vemos el contexto histórico, él estaba encarcelado, estaba pasando por momentos muy, muy difíciles, física, emocional, psicológicamente, qué sé yo, y era capaz de haber encontrado, o tenía tanto contentamiento en Cristo, que podía escribir animando a la iglesia de que haya su contentamiento en Cristo. ¿Te das cuenta cuánto enriquece la interpretación conocer el contexto histórico? Y una vez que tenemos estos dos aspectos, ya podemos comprender cuál era la intención original del autor. Hay una aplicación práctica, pero bueno, ¿cómo estoy con el tiempo? ¿Ya volé? ¿Sí? Ya, entonces no hay aplicación práctica. Vamos al contexto bíblico número 2. Bueno, aquí está el cuadro. El contexto bíblico es el de arriba, ¿no?
¿Qué quería el autor? Perdón, cualquier texto tiene mayor significado cuando se le relaciona no solo con su contexto inmediato, sino también con el plan de salvación entero en toda la Biblia. Hablaba hace un momento del contexto inmediato, pero hoy vamos a hablar del contexto ya más amplio, más general. Ubicar el pasaje en el contexto de toda la Biblia. ¿Qué propósito está cumpliendo este libro o este pasaje o esta sección de la Biblia a la luz de toda la revelación de Dios, de la Biblia, de la Escritura? Cuando pensamos así, cuando estamos razonando, meditando de esa manera, estamos haciendo teología bíblica propiamente dicho. Es importante saber esto. No debemos leer Jonás y Ezequiel o Juan pensando que no tienen ninguna relación entre sí, mucho menos, como les decía al inicio, pensar que el Antiguo y el Nuevo Testamento no tienen nada que ver. Debemos considerar el pasaje, cómo está encajando en la revelación, en la historia de redención, cómo está encajando, cómo está participando en el establecimiento del reino de Dios, cómo nos está apuntando a Cristo de manera general, no solamente en el libro, sino en toda la revelación bíblica. Eso es hacer teología bíblica. Y aquí debemos preguntarnos, ¿qué otros pasajes me ayudarán a entender este pasaje? Aquí ya una vez que entendemos el pasaje en su contexto literario histórico y estamos en su significado original, podemos ir, ¿qué otros pasajes me revelan más de la intención de Dios en esta sección? Lo que hicimos con Génesis y Lucas, ¿verdad? Como Génesis 12 nos habla del pacto de Dios, pero Lucas en el capítulo 1 nos muestra nada más el cumplimiento de este pacto, que aparentemente no tiene nada que ver, pero Cristo es aquel que traería y trajo las bendiciones para todas las naciones. Él es el cumplimiento del pacto del padre Abraham, a quien los judíos consideraban, wow, la base, el Adán de su fe, no sé, por así decirlo. Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿no? ¿Comprendido aquí el contexto bíblico? Es así, es sencillo, solamente preguntarnos cómo está encajando en el plan de la redención. Y luego, como punto número 3, ya la aplicación. Perdón, vamos a ver un cuadrito acá. Ya, tenemos el pasaje, tenemos ya su contexto histórico y literario, eso lo vimos hace un rato. Y ahora tenemos el contexto bíblico como un todo, es decir, a la luz de toda la Biblia, cómo está encajando, cómo participa, cómo interactúa ese pasaje, y ya podemos responder a la pregunta: ¿qué quiere el autor que entiendan los lectores de su palabra? ¿Estamos claros? ¿Qué quiere o cuál era la intención del autor que entiendan los lectores? Y punto número 3, la aplicación. ¿Qué es lo que el autor, por ahí dice qué es lo que el autor quería que se aplicara para su audiencia original y cómo debía responder en aquel entonces? Todavía no venimos al hoy, todavía estamos en el aquel entonces. ¿Qué es lo que el autor quería que se aplicara en su audiencia original y cómo debía ésta responder en aquel entonces? Luego de responder esa pregunta, ya venimos a lo que nosotros más bien estamos acostumbrados a hacer primero. ¿Cómo podemos aplicar a nuestra actualidad esto y cómo debemos responder? El Antiguo Testamento no tiene una serie de historias o de ejemplos para nuestra vida práctica nada más, hermanos, sino que habla, promete, espera y apunta la venida del Hijo de David, el Rey definitivo que traería salvación y paz al mundo. Y la Biblia tiene como tema principal a este Cristo y el establecimiento de su reino. ¿Todo bien? Bueno, hasta ahí llego. Y no sé si hay tiempo para preguntas. ¿Un break o preguntas o de repente preguntas? ¿De repente por la hora? ¿Sí? A ver. Si es que hay alguna pregunta, chicos, hermanos, y podemos resolverla rapidísimo, trataré de no excederme. ¿Te gustó la clase? No se pierdan, las siguientes están muchísimo más interesantes porque ya vamos a empezar con el patrón del reino. Hoy ha sido una introducción a la escritura, sus divisiones,
principios generales para interpretarla, etc. Sí, la vamos a robar, sin lugar de eso. Pero no vamos a ver las preguntas de acá. No sé. ¿Alguien tiene una pregunta? Preguntas y respuestas. Ahí está ahí. Él pregunta y ya tiene la respuesta. Ah, ya lleva 5 minutos. Ha surgido una duda, ¿no? Cuando converso con personas que dicen que para entender la Biblia solo necesito al Espíritu Santo. Solo orar y él va a revelar todo lo que yo entiendo. Entonces yo le digo, ya tienes Santo, digo, dime qué significa eso. ¿Qué significa calcañar? Dice, no sé, pero voy a orar y el Espíritu me va a revelar. Pero ya genial, le digo, entonces, ¿cómo podemos hacer ese balance de que el Espíritu obviamente sí tiene que dar una iluminación, pero también hay cosas que yo creo que el Espíritu jamás te va a dar, por ejemplo, revelar una palabra por pereza no quiere buscar en el diccionario, como son palabras que sí, no, por ejemplo, alcoholí, palabras que no son propias de nuestro lenguaje actual. Claro, yo creo que tú mismo lo has dicho, ¿no? A veces es pereza, desgano o descuido. Yo mismo mencionaba hace un momento que la Biblia es llamada las Sagradas Escrituras. Y pues, si es que nada más las otras religiones, cuando tienen un pensamiento de lo sagrado, saben que uno no se puede acercar así nada más como te acercas a tu vecino, a tu pata, a tu amigo, etcétera, ¿no? Incluso hay hasta toda una suerte de rito para acercarte o interactuar con lo sagrado. ¿Cómo es que hemos llegado nosotros los cristianos evangélicos a considerar que a la Escritura, a la revelación de Dios, uno puede llegar así nada más y excusarse? Porque esa es la verdad. Se excusan su haraganería, excusan